El pronunciamiento que hizo ayer la Corte Suprema de Justicia solo es un campanazo de alerta ante la latente amenaza que representa este gobierno al desconocer las reglas básicas de un Estado social de derecho. Así lo hizo saber la Corte Suprema de Justicia con el comunicado difundido a la opinión pública en el día de ayer. La Corte Suprema de Justicia registra con gran inquietud la errada interpretación del artículo 115 de la Constitución Política realizada y difundida en las últimas horas por el señor Presidente de la República porque desconoce la autonomía e independencia judicial, cláusula fundacional de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado social de derecho. La Administración de Justicia, de la cual forma parte la Fiscalía General de la Nación, es la función pública que cumple el Estado para proteger los derechos, libertades y garantías de la población y también para hacer efectivas las obligaciones consagradas en el ordenamiento jurídico. Por ello, en cumplimiento de esta función del Estado, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley, mientras los fiscales, además, están regidos por estrictos controles de legalidad en sus actuaciones. El fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el Presidente de la República. Es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la rama judicial. Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional. La Corte Suprema de Justicia hace un llamado a la sensatez, respeto y cordura que deben prevalecer en el ámbito del principio de colaboración armónica que rige a los poderes públicos. La justicia es un poder público, patrimonio de Colombia. Ante este pronunciamiento, la respuesta de Petro es que él es el jefe del Estado. El problema es que aún sigue olvidando que hay una separación de poderes que viene desde hace siglos en este país y que constituye el cimiento básico de cualquier democracia. En pocas palabras, el Ejecutivo no le puede dar órdenes a ningún funcionario de la rama judicial, pero desafortunadamente Petro sigue sin entender el mensaje de la Corte Suprema de Justicia. Pues soy el jefe del Estado. Eso no lo digo yo, lo dice la Constitución Política de Colombia. Leo textualmente. Artículo 115. El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa, que es lo que dije públicamente. Por tanto, como jefe de Estado, se debe un respeto por parte de los integrantes del Estado. El presidente de la República es el jefe del Estado en Colombia. Por su parte, el leguleyo Eduardo Montealegre, contraviniendo a la Corte Suprema, a la Constitución Política y a expertos constitucionalistas, dice que Petro tiene la razón en darle órdenes al presidente y que existen tres formas en que lo puede hacer. Veamos a continuación esta desabrupta opinión. El presidente de la República tiene la razón. Existen tres casos en la Constitución en los cuales el presidente puede darle órdenes a un fiscal general en materia de información sobre lucha contra el crimen organizado, en el manejo de la paz y del orden público. El fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico, es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la rama judicial. Ahora bien, Petro sustenta su denuncia contra el fiscal Daniel Hernández basado en una publicación realizada por un periodista de nombre Gonzalo Guillén, a quien el condenado empresario Carlos Matos confiesa haberle pagado un soborno para denigrar a la fiscalía. El empresario Carlos Matos hizo pública una carta reconociendo sobornos para favorecerse en un proceso judicial contra la multinacional Hyundai. En el documento, en el que también pidió perdón, habló de otro pago que le habría hecho a un periodista por una campaña de desprestigio contra la fiscalía. Con esta carta, el detenido empresario Carlos Matos reconoció el pago de millonarios sobornos a jueces y funcionarios judiciales en medio del litigio que emprendió contra la multinacional Hyundai, luego de que ésta le quitara la representación en Colombia en 2015.
Realicé una serie de acercamientos ilegales con los señores Dagoberto Rodríguez Niño, oficial mayor del Juzgado Sexto Civil del Circuito, y Reinaldo Huertas, juez sexto civil del Circuito de la ciudad de Bogotá, a través del abogado Luis David Durán Acuña, quienes accedieron a cambio de una contraprestación económica a decretar una medida cautelar ante la demanda que estaba proyectando mi equipo. Pero además de ofrecer excusas públicas, en la carta aseguró que también hizo pagos al periodista Gonzalo Guillén para iniciar una campaña de desprestigio contra la empresa que había demandado y contra la Fiscalía. Tomé la decisión de acudir a los servicios del periodista Gonzalo Guillén, quien ya venía realizando investigaciones en contra del grupo El Yuri, a través de publicaciones y exposición mediática, para que buscara la manera de desacreditar y encontrar la manera de que perdieran credibilidad tanto el grupo El Yuri como los funcionarios de la Fiscalía que venían investigándome. En la siguiente declaración, el fiscal Daniel Hernández recuerda cuáles han sido las razones de los ataques de Gonzalo Guillén a la Fiscalía, pues recordemos que lo investigan por haber recibido sobornos del condenado empresario Carlos Matos, a quien además intentó extorsionar exigiéndole $5 millones. Al final saque usted sus propias conclusiones del por qué Petro lanza cortinas de humo y se apoya en las denuncias de este cuestionado periodista Gonzalo Guillén, quien habla de omisiones de la Fiscalía y quien a propósito está siendo investigado por diferentes delitos en la propia Fiscalía. Es la primera vez que Gonzalo Guillén saca publicaciones en contra suya. Él constantemente dice que usted es un fiscal corrupto. ¿Usted cree que hay una persecución por parte del periodista Gonzalo Guillén y que ahora está respaldada por el presidente de la República, Gustavo Petro? Y hagámonos un poquito más adelante, porque es que estaba... Gracias. ¿Y tomaría medidas contra Gonzalo Guillén también? Primer punto, lógicamente no es una persecución de obra y gracia del señor Gonzalo Guillén. Tal vez a ustedes se les olvidan que el señor Carlos José Matos filtró en la W Radio una carta en la cual manifestaba haber ejecutado pagos al señor Gonzalo Guillén por valor de 20 millones de pesos con el fin que desprestigiara a la Fiscalía General de la Nación. Pero adicional a eso, en entrevista que otorgué con el señor Daniel Coronel, entregué una grabación en la cual el señor Carlos Matos manifestaba y confirmaba los pagos corruptos al periodista para desprestigiarme y desprestigiar a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, pero adicional manifestaba que estaba siendo víctima de extorsión por un valor de $5 millones, y en los cuales, adicional al pago, solicitaba y exigía que el señor Carlos Matos tenía que decir que los fiscales Álvaro Enrique Betancur y Daniel Hernández lo habían presionado con el fin de inventarse esa historia. Entonces este tema no proviene de la libre decisión del señor Gonzalo Guillén, proviene de los pagos corruptos que ejecutó Carlos Matos. Claro está, para la segunda pregunta, ha sido denunciado el señor Gonzalo Guillén, como él siempre lo reclamó, por el delito de concierto para delinquir, extorsión y otros. Lo adelanta la Fiscalía 324 local de la Ciudad de Bogotá. Fue citado a conciliación y no compareció. Y tercero, sería importante que ustedes verificaran si antes del año 2018 el señor Gonzalo Guillén se había referido de alguna mala manera hacia el fiscal Daniel Hernández. Tengo los chats para comprobar que antes del 2018 el señor Gonzalo Guillén decía que yo era el mejor fiscal del país, cuando claramente o aparentemente investigaba a las personas que a él le caían mal o sobre las cuales no profesaba la misma ideología.